Ok, iniciamos ya entonces a grabar. Les quiero dar la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por compartir conmigo esta pasión, este propósito de compartir algo de conocimiento, de compartir estos mensajes que en algún momento sé que a todos nos va a servir en la vida, desde las comprensiones, desde el despertar de conciencia. Bueno, aquí me van a disculpar un segundo. Bueno, aquí me está tocando a mí hacer de hospedador, de conferencista, de todo. Entonces me van disculpando ahí que me voy como enredando un poquito a ratos. Entonces, amigos, iniciamos este tema que me encanta, este tema que para mí definitivamente es determinante en el proceso de despertar de conciencia y en el proceso de crecimiento espiritual. Porque a través de empezar a encontrar esa identidad, ese personaje, es la manera en que podemos empezar a darnos cuenta realmente quiénes somos. Entonces, para empezar a comprender el ego y la esencia, yo hago esta alegoría y es que la vida es un océano. Es un océano donde finalmente el ego es la superficie y la profundidad es nuestro ser interior, nuestra esencia, nuestra conciencia pura, nuestro origen divino. Y cuando estamos en esa profundidad y en esa conexión con nuestra esencia, con nuestro ser interior, es porque estamos presentes en el aquí y en el ahora. Nuestra mente no está desenfocada ni está conectada en el afuera, está conectada en el aquí y en el ahora. Entonces, el ego es el conjunto de máscaras que hemos ido creando a través de nuestra existencia para sobrevivir y encajar en cada uno de nuestros entornos. Y la creación de esa identidad, la creación de ese personaje empieza desde nuestros primeros años de vida, donde para poder encajar, para poder recibir la atención, para poder reclamar esa presencia de esos padres, de esos seres que están ahí en nuestro proceso de educación, tenemos que empezar a adoptar unos comportamientos. Entonces, por eso es que lo llamamos que es el conjunto de máscaras que hemos ido creando a través de esa existencia. El ego es la mente no observada. Desde el ego nosotros empezamos a perdernos en una compulsión mental. Siempre estamos ahí, en esa mente, generando más o menos entre 60.000 y 70.000 pensamientos en el día. Y desde estar conectados con 60.000 o 70.000 pensamientos en el día, perdidos de la conexión con el aquí y en el ahora, nosotros los occidentales padecemos una enfermedad que se llama la rumiación mental o la compulsión mental, que finalmente como todos la padecemos, sentimos normal el que estemos perdidos en esa compulsión o en esa rumiación mental. El ego solamente vive en el pasado y en el futuro. Cuando estamos conectados en el aquí y en el ahora, el ego no está presente, porque desde estar en el aquí y en el ahora, desde mi mente atenta y conectada con el momento presente, para yo percibir ese presente es a través de mi cuerpo, a través de las sensaciones. Entonces, por eso el ego siempre está o en presente, en futuro o en pasado. Y para comprender un poquito más esto, yo traigo esta imagen donde finalmente tenemos un plano cartesiano y donde siempre desde ese ego estamos conectados con ese pasado y con ese futuro. Para entrar un poquito en contexto en esos momentos del tiempo, el pasado es un momento presente que ya pasó y que queda albergado en mi mente, en la memoria, y que para yo traerlo al momento presente lo traigo a través de un recuerdo. El futuro es una proyección de un momento presente, es una proyección que también la hago a través de mi mente. Entonces, para yo romper ese estado compulsivo, ese pensamiento compulsivo, yo rompo ese esquema mental, por eso aquí tenemos una flechita, aquí el de momento presente,
aquí la tenemos. Cuando yo desde mi conciencia empiezo a romper ese esquema mental de pasado y futuro, de compulsión mental, es la manera en que yo me puedo ubicar en el aquí y en el ahora. Y definitivamente, esta es como una cosa a tener presente, muy en cuenta, es que a donde va tu atención, va tu energía. Entonces, por eso es que debemos ser tan conscientes del pensamiento, de dónde está mi atención, de dónde se ubica esa atención. Y como les digo, normalmente estamos entre ese pasado y ese futuro. Entonces, ese ego es el piloto automático. Y como piloto automático que es, sus respuestas son también automáticas y son reactivas. Y aquí viene un tema muy importante. El cerebro solo funciona de dos modos, modo reactividad o modo creatividad. El modo reactividad precisamente es ese piloto automático, es ese ego, es esa identidad. Y como respuesta automática en reactividad es la manera en que yo empiezo a expresar o en que empiezo más bien como a proteger esas heridas que yo tengo y que voy arrastrando a través de mi existencia. Ya enseguida profundizamos un poco más en ello. Entonces el ego es el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo emocional. Anteriormente nuestra supervivencia, lógico, desde nuestros ancestros, los cavernícolas, eran netamente vida física, pero como ya no estamos en un medio tan agreste, ya el ego se encarga más que todo de ese modo de defensa y de supervivencia de nuestro cuerpo emocional. El ego es nuestra identificación con el mundo de las formas, el yo físico, es el personaje ficticio. El ego es el que siempre está atento allá afuera, el que siempre está pendiente de todo lo que sucede allá afuera. Mi atención siempre está puesta ahí. Y desde ese piloto automático y desde la misma supervivencia, casi siempre conecta es en reacción automática con cerebro reptil, en ese modo supervivencia. Cuando definitivamente estamos conectados desde el ego, normalmente no somos felices, estamos en una lucha interior constante y estamos en un vacío existencial, realmente no hay conexión con esa esencia, con esa parte espiritual. Y el ego finalmente es una identidad que también voy desarrollando. La identidad está compuesta por una estructura, que es una estructura física, mental, un cuerpo, y que la configuramos con todo el tema de educación, de padres, la configuramos con temas de cultura, con temas religiosos, bueno, con todo lo que la sociedad y el medio nos va llevando a esa configuración. Entonces esa identidad, eso con lo que yo me identifico, es lo que yo defiendo a capa y espada. De hecho, la identidad con lo que yo me identifico es precisamente lo que me lleva a separarme del otro cuando no soy consciente y cuando estoy conectado desde el ego. Cuando yo me identifico con un partido político, me identifico con un equipo de fútbol, me identifico con una creencia religiosa, me identifico con una preferencia sexual, desde eso con lo que yo me identifico, finalmente es con lo que yo estoy como vibrando mayormente o con lo que, no lo llamemos vibrando, porque para mí la vibración es algo mucho más como de más conciencia. Digamos que de mis creencias, cuando yo encuentro a alguien que tiene mis mismas creencias, me identifico con él y siento como más empatía con ese ser humano. De hecho, mi amigo es a mi ego y mi ego es mi identidad. Por eso es que normalmente mis amigos son con los que yo comparto gustos, comparto pasiones, comparto creencias. Entonces, por eso muchas veces mi amigo es a mi ego, porque mi amigo es quien se identifica con lo mismo que yo me identifico. Entonces, por eso es tan importante que vamos como avanzando en esto y comprendiendo que el ego viene a ser también mi identidad. El ego vive en función de patrones, impuestos y de programaciones.
Sabemos que desde nuestra infancia, en nuestros primeros 6 años de vida, nosotros definitivamente somos unas esponjas. Absolutamente todo lo que escuchamos en nuestro entorno familiar, padres, educadores, hermanos, como no tenemos un criterio, no tenemos con qué comparar, cada cosa que nos dicen, definitivamente lo asumimos como una verdad absoluta. Y es de esa verdad absoluta que me queda ahí grabada y que es una programación que queda en mi inconsciente inclusive. En esos primeros 6 años de vida, nuestro cerebro está vibrando en una frecuencia teta. Y en esa frecuencia teta es la frecuencia a través de la cual nosotros estamos en un estado de hipnosis. Por eso es que esos primeros 6 años de vida nos determinan tanto en nuestro comportamiento a futuro, además porque de ese inconsciente, casi en el 90% del día estamos conectados desde ese inconsciente, poco estamos conscientes del aquí y del ahora. Entonces, vive en función de patrones impuestos y programaciones. El ego se percibe a sí mismo como un fragmento separado, sin conexión con nadie y rodeado de otros egos. Porque cuando estoy conectado desde mi ego, solamente puedo ver el ego de los demás. Cuando estoy conectado desde mi esencia, estoy viendo el verdadero ser que hay en mí, pues frente a mí. Y finalmente estoy en conexión porque somos uno. Inclusive hay un post muy hermoso que le pregunta un discípulo a su maestro, maestro, ¿de qué manera debo relacionarme con los otros? Y el maestro le respondió, no existen otros, todos somos uno. Entonces, tengamos esto muy presente. Cuando estoy conectado desde mi ego, solamente puedo observar otros egos, nada más. El ego son pensamientos repetitivos, patrones mentales y emocionales condicionados. Además de todo lo que nos dicen y asumimos como una verdad absoluta, nosotros también tenemos una mochila emocional que es llena por los mismos miedos, temores, comportamientos y demás de nuestros padres y de nuestro entorno. Entonces también crecemos con una mochila emocional. Y definitivamente esos miedos que nuestros padres, desde su infinito amor hacia nosotros y desde la conciencia que tenían en esos momentos de nuestra crianza, esos miedos que ellos tenían eran los mismos que a nosotros nos transmitieron. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy conscientes realmente de cuáles esos miedos son los que normalmente están en nuestra mente, porque además hay que hacer una diferenciación entre miedo real y miedo psicológico. Y finalmente el miedo real es el que desde una emocionalidad, desde una situación externa que me está demarcando un peligro inminente, yo inclusive ni siquiera sé cómo voy a reaccionar. Yo inmediatamente con un peligro real y inminente, donde estoy realmente en mi vida expuesta, yo conecto con cerebro reptil y desde ahí, desde cerebro reptil, inmediatamente hay una reacción química automática que me lleva a llevar todo mi torrente sanguíneo a mi tren inferior para estar dispuesto a huir o atacar. Entonces, el miedo real, ya sabemos que ni siquiera sabemos cómo vamos a reaccionar. De hecho, muchas veces escuchamos historias y noticias de mujeres que aparentemente se ven muy indefensas y que llega alguna situación de peligro, las van a atracar un arma y quitan el arma, pues finalmente golpean el agresor y ellas ni saben de dónde salió la fuerza ni el valor para enfrentar ese miedo. Entonces el miedo psicológico es el que normalmente está ahí en nosotros, en ese pensamiento compulsivo, en ese diálogo mental, que entre otras, una de las herramientas de las más poderosas para empezar a identificar ese personaje, ese ego, es precisamente empezando a observar ese diálogo interior, eso que nos estamos diciendo constantemente. De hecho, le pregunto mucho a las personas, vení, ¿con quién es la persona que más te comunicas en el transcurso del día? No, con mi padre, con mi madre, con mi pareja, con mi jefe, con mi socio. Y no, estamos 24 horas al día en un diálogo interior
y ni siquiera sabemos qué nos estamos diciendo. Y todo el tiempo estamos ahí en ese diálogo, conversando, conversando, diciéndonos. Y muchas veces desde esa conversación, inclusive estamos diciéndonos cosas totalmente negativas, malas. El mismo Buda decía, ni tu peor enemigo te trata tan mal como tú te tratas. Entonces yo y mi historia y mi estado de inconsciencia, porque de ahí quedan albergadas esas experiencias, que inclusive esas experiencias quedan albergadas en una glándula que se llama amígdala en el cerebro, y esa amígdala es la que captura todas mis experiencias emocionales, negativas o positivas, pero normalmente quedan albergadas más las negativas, porque es que el ser humano no está diseñado para la felicidad, el ser humano está diseñado para la supervivencia. Y desde lo negativo normalmente estamos más atentos a cualquier peligro inminente, porque siempre estamos aprendiendo de algo que nos sucedió negativo, como para no repetirlo o aprender de ello. Entonces, desde esa amígdala, siempre estoy como en esa respuesta automática, desde esa experiencia emocional. Además, sabemos que todo lo que sucede allá afuera es totalmente neutro, totalmente neutro. Lo que se modifica es la interpretación que yo doy del hecho, y la interpretación que yo doy a través de mi pensamiento, del suceso, la interpretación es mi propia historia. Y desde la historia es lo que yo emocionalmente he vivido. Entonces desde ahí es que me relaciono e interpreto lo que está sucediendo allá afuera. Que desde un hecho, supongamos que haya en un salón de reuniones una cantidad de gente y llegue una persona abruptamente y empiece a insultarlos y a tratarlos mal o amenazarlos, habrá quien desde su observador y su experiencia de vida se llenará de temor porque se siente en peligro, otro que desde su ego en reactividad se siente ofendido porque hay una interrupción abrupta y él llega a confrontar a esta persona. Y así cada quien da la interpretación de lo que sucede. Entonces, como ese ego solamente está conectado con pasado y con futuro, normalmente en esa compulsión mental, en esos 60 o 70 mil pensamientos en el día, cuando conectamos con pasado, normalmente, ¿qué es lo que nosotros arrastramos de ese pasado? Arrastramos situaciones negativas, de dolor, de indignación, de rabia. Muchos dicen, no, pero es que yo traigo muchas cosas positivas porque yo tuve una infancia muy hermosa y he tenido momentos muy felices de mi vida. Ok, pero cuando tú vas a ese pasado y desde el recuerdo traes a través de tu mente lo que estuviste, lo que viviste en ese pasado, eso se convierte en añoranza, porque quisieras vivir en el momento presente nuevamente lo que tú viviste en el pasado, pero como eso no es posible, lo traes a través del recuerdo, le estás convirtiendo en añoranza, y esa añoranza también te genera una química negativa desde lo emocional. Entonces, esa conexión con el pasado me lleva a que siente en algunos momentos de mi vida depresión. Y por eso es que nos dice aquí esta imagen. La depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces los invito a que se ubiquen en un instante en cuál de esos momentos del tiempo están habitualmente en su día a día más conectados, con depresión o con ansiedad. ¿Con cuál se conectan más? Definitivamente, como nos dice aquí esta imagen, vivir en el presente es estar en paz. Y el ser humano, la única posibilidad que tiene de vivir en paz, en armonía, en felicidad y por ende en un estado armónico y tranquilo y equilibrado, es en el aquí y en el ahora. De resto, nuestra mente nos conecta con esa compulsión mental. Además que dentro de esos 60 o 70 mil pensamientos en el día, la gran mayoría de ellos, más del 80%, son totalmente involuntarios. Y ese 80%, casi el 90%, es totalmente inútil o negativo. Además, es la repetición de lo que pensaste ayer, antier, hace 8 días, hace 15 días, porque estamos con ese condicionamiento desde el inconsciente, donde
estamos con el mismo disco rayado. No soy capaz, no me lo merezco, es que yo soy muy torpe, es que yo no puedo hacerlo. Bueno, infinidad de cosas que muchas de ellas nos quedaron inclusive desde la programación de infancia, porque nuestros padres en medio de sus miedos también nos programaron, no haga, cuidado, pues mil cosas que ahí quedaron grabadas. Entonces este datico es muy importante tenerlo porque cuando sientas depresión ya sabes que hay una conexión con el pasado, que no has sanado y que te lleva a conectar con esa química de tristeza, de dolor, de depresión. Y normalmente, y sobre todo de esta situación que estamos viviendo de pandemia, de esta situación de humanidad, como estamos viviendo una gran incertidumbre con lo que va a pasar con nuestros familiares, con nosotros mismos, con nuestra salud, con nuestra economía, con nuestro futuro, nos estamos llenando de mucha ansiedad, de mucho estrés. Desde el ego también tenemos una programación transgeneracional muy fuerte. Inclusive desde esa programación transgeneracional hay un tema que nos ha marcado mucho como sociedad o como humanidad. Y es que de esas programaciones, según el sitio donde tú nazcas, hay mayor o menor nacionalismo y cada quien en el país en que vivo, inclusive en el departamento, hay una programación donde, ok, si naciste en Francia, en Alemania, los franceses normalmente no les cae bien los alemanes, bueno, una cantidad de programaciones que les traía un videito que se los voy a recomendar al final, que es el viaje del ADN, donde a un grupo de personas en Estados Unidos las llaman, las invitan pues a hacer un experimento. Estas personas entonces empiezan a entrevistarlas y, ok, bueno, ¿tú de dónde eres? Cuéntame de tu país. Yo vivo en el mejor país del mundo, somos una raza superior, somos esto, somos lo otro, y a cada uno lo van entrevistando. Cuando les dicen a todos, ¿quieres saber realmente de cuántos países eres? ¿Desde dónde viene tu ADN? Y cuando estas personas hacen la prueba y a los días les entregan el resultado, resulta que los que más tenían aversión contra otros países y más xenofobia, se dieron cuenta que sus orígenes también venían de esos países. Entonces inmediatamente se dieron cuenta que estaban rompiendo o rompieron más bien esos esquemas mentales y esas programaciones transgeneracionales de odio hacia otras personas, hacia otra comunidad, hacia otra sí, hacia otra ciudadanía. De hecho, dentro de nuestras mismas familias, en algunos momentos y pues, en el pasado, las discusiones de los mayores las llevaban hasta los niños diciéndole no salude a esa persona, no salude a esta prima, no haga esto, no haga lo otro, pero son programaciones que ahí quedan desde lo transgeneracional. Entonces también traemos desde lo transgeneracional gustos, preferencias, comportamientos y la mochila emocional a la cual les mencionaba ahora. Cuando hablamos de gustos, pues cuento una anécdota, pues yo realmente sentía como aversión por los tangos y era porque a mi padre no le gustaban los tangos. Entonces yo ni siquiera me tomaba la molestia de escucharlos, pero cuando realmente ya empecé a escucharlos, y realmente es una música muy hermosa. Entonces, ok, entendí que desde lo que para mi padre no era bueno y no le gustaba, yo definitivamente encontré en esa música algo muy hermoso. Entonces, mira cómo muchos gustos son adquiridos, son traídos, pues, de otras personas. El ego siempre le gusta ser una víctima o un victimario. Por eso el ego siempre fluctúa entre sentirse superior o sentirse inferior. ¿En cuál de ellos nos ubicamos normalmente? El ego tiene el hábito compulsivo de detectar falla en los demás y de quejarse de ellas. De hecho, siempre cuando estoy recomendando el tema de despertar de conciencia, para que observen cuál es su conexión y cuál es su observador, yo siempre les digo, miren, cuando ustedes se encuentren señalando a alguien, juzgando y criticando a alguien, pues primero no se les olvide que
Hay 3 dedos más señalando hacia ustedes. Y segundo, cuando yo estoy encontrando una falla en ti, te juzgo y te critico, te estoy diciendo, hey, yo soy superior a ti. Ese error que tú estás cometiendo, yo no lo cometo y por eso te juzgo. Ese es el primer indicio para que yo me ubique y me dé cuenta desde dónde estoy conectado, si desde mi ego o desde mi esencia. La mayoría de las veces el ego no quiere cambiar para poder continuar quejándose y permanecer en su zona de confort, el conflicto. Al ego le encanta estar en el conflicto, le fascina. Normalmente, cuando estoy conectado desde el ego, ni siquiera me atrevo a escuchar un pensamiento diferente, un planteamiento diferente, una teoría diferente, porque es que el ego no quiere cambiar, el ego quiere quedarse en su condicionamiento, en su identidad, en su creencia. Entonces, siempre, pues cuando uno va a tener una conversación un poco más trascendente, pues normalmente le digo a las personas, mira, no tienes que conectar con lo que digo, no me tienes que creer absolutamente nada porque no me interesa que creas nada, simplemente verifica en tu vida si esto que te estoy compartiendo te sirve o no te sirve. Pero normalmente siempre cuando uno aborda estos temas, está la gente totalmente cerrada de mente y de corazón. Normalmente las relaciones desde el ego son relaciones de carencia, son relaciones de deseos frustrados y son relaciones de indiferencia. Normalmente cuando yo me relaciono desde el ego, estoy buscando desde ese mismo ego otra persona con la cual yo me identifique. Pues tiene que estar totalmente acorde con mis creencias, porque de resto yo no soy capaz de relacionarme. El ego siempre culpa a los demás de lo que sucede. El ego le encanta señalar. El ego le encanta siempre culpar a los otros para no hacerse cargo de lo que le corresponde. De hecho, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Sé que muchos de ustedes ya lo han hecho conmigo, pero hay algunas personas acá que no habían estado antes conmigo y quiero hacerles como un ejercicio. Y les pido por favor que cierren sus ojos unos segunditos. Cierren sus ojos, por favor. Y van a traer a este momento presente el ser humano sobre la tierra que ustedes más aman. Su motor, su razón de ser, el ser que ustedes más aman. Ok, ubicado el primero. Listo, vamos a traer el segundo. Ubicado el segundo, muy bien. Vamos a traer el tercero. Perfecto. Y como yo sé que todos ustedes tienen un corazón tan grande, les cabe el cuarto y el quinto. Ubicadas todas esas personas. Ok, perfecto. Por favor, abren los ojos. Y les pregunto, de ese listado de personas que ustedes más aman y que son su prioridad en la vida, ¿quién de ustedes estaba en primer lugar? ¿O quién de ustedes tan siquiera apareció en ese listado? Quien diga que sí estuvo ahí y fue el primero en la lista, o fue porque ya hizo el ejercicio conmigo, o porque ya empezó su trabajo de despertar de conciencia. Porque resulta que dentro de las programaciones que tenemos, nos han dicho que si pensamos en nosotros somos unos egoístas. Y todo lo contrario. Cuando yo pienso en mí como mi prioridad, cuando yo estoy pensando en mí, estoy empezando a reconocerme, a valorarme, a darme todo el amor. Entonces, cuando yo no soy mi prioridad, la persona que tú trajiste como prioridad, una de ellas te da el amor que tú no te das, otra te da el reconocimiento que tú no te das, otra te da la valoración que tú no te das. Y por eso es que somos afectivo dependientes. Y por eso es que ponemos en el otro la responsabilidad de cada cosa que me pase. Me hiciste poner triste, me hiciste enojar, me sacaste la piedra, no puedo vivir sin ti, no soy feliz si no estoy contigo. Entonces siempre responsabilizo al otro. Y de ahí, hablando de culpas, somos una sociedad
que le encanta culpar al resto. El alcalde, el gobernador, los padres, el jefe, la pareja, siempre el otro es culpable de lo que me sucede. Mejor dicho, el universo contra mí. Y resulta que no existen culpables de nada, solamente existen maestros y espejos. Perdón. De hecho, nunca en la historia de la humanidad el ser humano ha sido capaz de mirar su propio rostro. Para nosotros mirar nuestro rostro requerimos de un espejo. Y para mirar esa cara interior, los otros son ese espejo. Porque en la manera en que yo me relaciono conmigo mismo es la manera en que me relaciono con los demás. Los conflictos interpersonales son conflictos intrapersonales sin resolver. Entonces, por eso es que afuera no hay culpables de nada, solamente maestros y espejos. Y de hecho, cuando yo tengo esa prioridad de otros seres humanos en mi vida, los otros están llenando esos vacíos que yo mismo no he llenado. Y que además, desde esos vacíos, empiezo a alimentar ese personaje llamado ego, alimentar esa identidad desde un comportamiento y una personalidad para poder recibir el reconocimiento, la valoración y recibir allá afuera lo que yo mismo no me doy. Y además, de hecho, esto tiene un tema mucho más profundo y son las heridas que traemos de infancia. Y esas heridas de infancia nos marcan el resto de la vida. Y desde esas heridas de infancia es que adoptamos esas personalidades y esos comportamientos. Y esas 5 heridas de infancia son abandono, rechazo, humillación, traición o injusticia. Entonces, desde esas 5 heridas del alma, nuestra identidad, nuestro personaje y nuestro ego generan un comportamiento automático y reactivo desde querer protegernos para no conectar con esas heridas que tanto nos duelen, en esa respuesta automática de rechazo a lo que yo estoy sintiendo como amenaza para mí. Y entonces aquí viene otra pregunta. ¿Qué es lo que para ti, en tu papel de adulto, te saca de tu centro? Te saca el genio, te saca la piedra. Piénsalo unos segunditos. Ok, vamos a tomar un ejemplo. Es que a mí me saca de quicio, me saca de mi centro. Yo no tolero ver que estén cometiendo una injusticia con una persona, con un animal. Yo no soporto ver eso. Ok, ¿y por qué eso te marca tan fuerte? Pues porque tu herida posiblemente fue la injusticia. Y como tu herida es la injusticia, y hasta que tú te des cuenta cuál es tu herida y de qué te tienes que hacer cargo, vas a estar vibrando en esa frecuencia, llegará a tu vida constantemente la injusticia. La vas a ver en la calle, en las películas, con tu pareja, con tus padres, con tus jefes. Siempre va a estar presente el maestro que te va a estar recordando la injusticia. Entonces, vayan ahí atando cabos de por qué ese ego y esa identidad y ese personaje se ha convertido en quien eres tú hoy por hoy en tu existencia. Ve pensando porque la persona súper servicial, súper chévere, súper querida, el hombre o la mujer perfecto desde toda la parte, desde la parte profesional, desde el estudio, desde los resultados económicos. Yo me convierto en el ser humano perfecto. Y cuando yo me convierto en el ser humano perfecto, ¿a mí quién me va a abandonar? Nadie. ¿A mí quién me va a rechazar? Nadie. No hay nada que juzgarte ni nada que criticarte. Esa fue la máscara que nos pusimos. Cuando los egos se juntan, drama, conflicto y luchas de poder y violencia. Sí que vivimos eso en nuestro país. Sí que vivimos una lucha y una guerra constante de egos. Y sobre todo de nuestros dirigentes en la política y en tantas cosas de nuestro entorno, vemos esta constante lucha. En las empresas, por Dios, sí que hay lucha de egos.
el título, el cargo, la especialización, la maestría, el doctorado, pues es una lucha de egos impresionante. Y de hecho, cuando he estado acompañando procesos de empresas, lo que más pulula y lo que más realmente percibe uno y ve en esos ambientes es unos egos totalmente encumbrados. Los patrones del ego son el miedo. Definitivamente desde el ego estoy siempre conectado con el miedo. Miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a equivocarme, miedo al... Bueno, miedo a mil cosas. El ego siempre nos caracteriza por conectarnos mucho con el miedo. El ego nos conecta con el victimismo impresionantemente. Siempre soy una víctima. De hecho, cuando pude hacer y cumplir ese sueño y recibir ese regalo de estar en las comunas, cuando yo le planteé a la secretaria de Juventudes, le decía yo, miren, ustedes podrán seguir construyendo en las comunas colegios, polideportivos, escuelas, bibliotecas, ustedes pueden seguir construyendo materialmente lo que quieran. Y definitivamente para un alma vacía, nada material la llena. Y desde sentirte una víctima, nunca te haces cargo de ti. Desde sentirte una víctima, siempre tu energía se está desperdiciando en la queja, se está desperdiciando en culpar al otro, se está desperdiciando en buscar la compasión de otros. Y de ahí nunca vas a salir. Entonces, cuando yo estuve en estos procesos en las comunas, en cárceles, en centros de drogadicción, siempre les hacía ese planteamiento. Ok, ¿a ti qué te ha proporcionado y te ha generado estar en tu papel de víctima? ¿Te ha ayudado a salir de la situación? ¿Económicamente te ha proporcionado algo? ¿Has podido ser mejor persona? ¿Has tenido mejores relaciones? Y definitivamente está bien que conectemos con sentirnos víctimas en un instante después de padecer alguna situación. Pero el ego es la víctima, porque la esencia siempre, en cada situación por adversa o negativa que experimentemos o que veamos, siempre va a haber un regalo. Siempre hay un propósito más profundo, siempre hay un propósito mayor en cada situación por más adversa que tengamos. Entonces, el ego se queda en el victimismo y en señalar y estar en el conflicto. La esencia, rápido voltea la página. Ok, no es el por qué a mí, sino el para qué la vida me está mostrando esto. ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿En quién me debo convertir? De hecho, la gran diferencia que tenemos nosotros entre Occidente y Oriente es que aquí en Occidente somos perfectos en ser víctimas. Los orientales nunca son unas víctimas. Para ellos, cada situación adversa y cada crisis es la posibilidad que tienen de crecer, aprender y reinventarse. De hecho, siempre doy dos ejemplos. Haití, hace más o menos 11 años, tuvo un huracán, tuvo un tsunami, no recuerdo. Esta es la hora en que el mundo entero sigue manteniendo a Haití. Japón lo padeció hace 3 años y a los 8 meses tenían reconstruido todas las ciudades que se destruyeron mejor que lo que las tenían. Y fueron ambos situaciones muy adversas y difíciles. Entonces, esos patrones del ego son el miedo, el victimismo, la culpa, el juzgamiento. El quien ha sido víctima en algún momento se convierte en victimario, sea en ser victimario, las acusaciones, la reactividad, la búsqueda de aprobación, el piloto automático y el conflicto. Esos son normalmente esos patrones del ego. Al ego le encanta fabricar razones para tener la razón. Y cuando condenamos o criticamos al otro, nuestro ego se siente más grande y superior a los demás. Ese es el gran juego del ego. Miramos unas características de unos egos bastante encumbrados, 10 características de una persona con exceso de ego. Anhela recibir reconocimiento ajeno, considera que tiene muchos derechos en las relaciones personales, reclama mucha atención por parte del entorno, siente envidia hacia todo aquel que le roba parte de su brillo, tiene poco interés por los demás y llena las conversaciones hablando del sí mismo.
Considera que la única forma de hacer las cosas es la suya. Son vulnerables ante las críticas negativas. Al ego sí que le da duro que lo critiquen. Tiene pánico a la soledad, necesita sentirse admirado por los demás. Quiere tener razón en las discusiones, cree estar en posesión de la verdad absoluta. Se considera el centro del mundo. En sus conversaciones se repite el esquema y yo más. Esconde una autoestima frágil y vulnerable. Esas son algunas características de unos egos ya algo enfermizos. Entonces, como vemos, el ego es cegador, es arrogante, es peyorativo, insaciable. El ego es insaciable, siempre quiere estar logrando más y más y más. Y desde lograr más y tener más y poseer más, desde esos logros materiales, el ego es perfecto para alimentarse. Ese ego, insaciable, inconformista por naturaleza, va hasta un nivel de paranoia y obsesividad, muy dañinos. Y el ego es ese falso yo, esa identidad de la cual tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Quién es el personaje y de qué manera es que está actuando? Hay varios tipos de ego. Está el ego sabelotodo. Tenemos amigos que si no lo saben se lo inventan. El ego sabelotodo es aquel ego que siempre cree tener la razón, le gusta dar consejos sobre todo, siempre contesta aunque no sepa, cree tener respuestas para todo y no se puede quedar callado. Tenemos otro ego, que es el ego insaciable, es el ego del centro de mesa, no le gusta pasar desapercibido, hace cualquier cosa para llamar la atención. Y eso sí que los vemos por ahí también en todas partes. Está el ego interruptor, su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente, nunca deja que los otros terminen de hablar. Está el ego envidioso, es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros, degrada a los que creen que son mejores que él. Está el ego prestigioso, es el ego que busca aplauso, reconocimiento, admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente les dice a los demás, te lo advertí, yo sabía, te lo dije, pero nunca me escuchas. Y etcétera, etcétera, así 1000 palabras más de ego sordo, nunca escucha, le gusta hablar solo a él. Habitualmente finge escuchar. El ego manipulador, de este sí que también hay, pero por todas partes. Es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando o acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. El ego orgulloso es aquel ego competitivo, discutidor, que no le gusta perder. El ego silencioso es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. Está el ego jinete, se monta de lo que dicen otros, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio, saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones, es copión y usurpador. Esta frase que resume cantidades, todo lo que estamos viendo y es el tamaño de tu ego, el tamaño del ego de una persona se puede medir en la forma que maneja los errores que cometen los demás. Analicen un poquito esta frase, que nos resume todo lo que estamos hablando desde el ego. Aquí les quiero compartir un video, siempre lo llevo a las conferencias, pues cuando hablo de ego y de esencia, de Carl Sagan, y quiero que lo observen muy detenidamente. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you
condensador y cada conector. Every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Bueno, amigos, como pudimos leer ahí, no vemos ni vislumbramos una ayuda pronta de que venga alguien a salvarnos de nosotros mismos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y créanme que cuando nos tenemos que salvar de nosotros mismos, es desde el ego que actuamos, desde el ego que pensamos, desde el ego que defendemos. Porque la esencia, nuestro ser interior, eso que nos conecta con esa fuente de amor, a través de esa conexión, no hay conflicto, no hay victimismo ni hay víctimas, no hay victimarios ni víctimas. Desde esa fuente, desde ese interior, desde ese ser interior, es la conexión con eso que todo lo conecta y todo lo une, con el amor infinito y el amor incondicional. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Gustav Carl Jung. Definitivamente repetimos y repetimos historias. Aparecen y aparecen los maestros que sean necesarios, como les decía ahora, hasta que no tomemos conciencia e identifiquemos cuál es nuestro aprendizaje. Inclusive generacionalmente se repiten miles de historias. Del padre alcohólico abusador, del padre que abandona, del padre que maltrata, de lo que sea. Con toda seguridad, esa historia se repite.
Vamos entonces a mirar de qué manera podemos empezar a trascender ese ego, que de entrada les digo, el ego no es malo. El ego ha sido la posibilidad de llegar hasta este momento de nuestra existencia, sobreviviendo desde nuestro cuerpo emocional, encajando en cada uno de nuestros entornos. Pero como ya no necesitamos defendernos desde nuestro cuerpo emocional porque nos vamos a hacer cargo de él, como ya no necesitamos estar buscando reconocimiento allá afuera porque de mi conciencia empiezo a reconocerme quién soy yo, como ya no vamos a necesitar a ir a mendigar amor o a buscar amor allá afuera, porque definitivamente voy a darme todo el amor que me merezco, voy a entregarme toda la atención que me merezco, voy a darme toda la valoración que me merezco. Entonces, como soy yo quien voy a hacerme cargo de mí, desde el personaje y la identidad, ya no voy a tener que estar tan atento a ese personaje ni conectar tanto con él. Voy a dejar de cargar máscaras, voy a dejar de cargar armaduras que nos terminan por pesar en el transcurso de nuestra existencia. Vamos a alivianar esas cargas para conectar con nuestro ser interior, con nuestra esencia, con lo que somos realmente y verdaderamente, con eso que nos une con la fuente y que nos une con todo. Entonces pongamos a dieta ese ego y empecemos a alimentar esa alma y a conectar con esa alma, con ese universo interior. Las herramientas para desmantelar ese ego o para reconocerlo, desde esta otra frase de Gustave Carjón, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar con tu propio corazón. O como diría el Principito, alguien que me recuerde la frase. Por aquí me están soplando. ¿Lo qué? Lo esencial es invisible a los ojos. Gracias. Porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y resulta que somos co-creadores de nuestra realidad. Otra vez vuelvo al tema de no somos víctimas, somos co-creadores de nuestra propia realidad. Y para empezar a transformar esa realidad es desde mi pensamiento consciente. Desde mi pensamiento consciente o inconsciente creo o destruyo. Desde ese pensamiento es donde empiezo a afectar esas partículas, esas ondas, en ese campo cuántico, en ese universo cuántico, desde mi pensamiento, el observador modifica al observado. Entonces, desde ahí es que empiezo a modificar mi realidad. Y si quieres saber qué estabas pensando ayer, mira cómo está tu vida hoy. Y si quieres saber qué te va a pasar mañana, mira cómo están tus pensamientos hoy. Entonces, la primera herramienta que yo siempre recomiendo es bautiza tu ego. El mío se llama Leoncio. Y cada vez está más identificado y más pillado con una palabra, con un gesto, con un lenguaje corporal, con un tono de voz. Yo sé cuando Leoncio está ahí retomando retomando mi vida o figurando o queriendo estar presente. Entonces, cuando yo bautizo mi ego, es la posibilidad que tengo de tercerizar el personaje. Dejo de ser a quien le sucede las cosas desde el ego y soy quien observa lo que sucede. Entonces, desde ahí me abstraigo como un observador consciente y empiezo a observar cómo es que actúa ese personaje. Entonces, cuando yo bautizo el ego, ok, listo, Leoncio, estás acá, agradezco tu presencia, agradezco que me estés mostrando desde la reactividad y desde la ira que estoy sintiendo en estos momentos, que me está faltando fortalecer mis virtudes del espíritu, que si estoy reaccionando en automático desde la ira, ¿qué es lo que me estará faltando fortalecer desde el espíritu? La tolerancia, la aceptación, la paciencia. Entonces, por eso yo digo que el ego no hay que matarlo, el ego es nuestro mejor amigo, porque es quien nos muestra nuestras sombras. Y como decía Rumi, a través de la herida
es que sale la luz. Y a través de la sombra es que puedo sacar mi luz y ser mi mejor versión. Entonces bautiza tu ego, ponle nombre y hazle una carta de bienvenida, porque ese es el personaje que habita en ti y con él vas a estar el resto de tu existencia. Solo que la idea es que cada vez estés menos conectado desde ese personaje y desde esa identidad para que llegues a conectar con lo que realmente eres. Luego de bautizar tu ego, es empezar a identificar tu diálogo interior. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Recuerden que son 60.000 pensamientos en el día. Entonces es empezar a notar qué estoy pensando en este momento. Ok, estoy diciendo que no soy capaz, que no me lo merezco, que soy una pelota, que cómo es que me equivoco de esa manera, que cómo no hice las cosas de esta manera, si ya sabía que eso no iba a ser así. Bueno, 1000 cosas que vamos a empezar a escuchar, a observar y definitivamente a hacer conciencia de ellas. O sea que identifica tu diálogo interior. Te recomiendo una libretica pequeña y empieza a copiar esos pensamientos compulsivos, repetitivos. ¿Cuál es ese disco rayado? Y como para que se den cuenta de qué estoy hablando, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, se nos mete un disco a la cabeza y lo cantamos, y lo cantamos, y lo cantamos, y lo repetimos, y lo repetimos, y somos mamados ya de escucharlo y ni sabemos cómo sacarlo. Bueno, de esa manera es que vamos a empezar a identificar ese disco rayado. Identificar patrones de pensamiento. Y cuando yo estoy en un patrón de pensamiento, ¿cómo me hace sentir ese pensamiento? Porque mi pensamiento, el pensamiento cuando toca mi cuerpo, se convierte en emoción, porque hay una respuesta química. Y cuando esa respuesta química está en mi cuerpo, se convierte en sensación. Entonces voy a empezar a identificar patrones de pensamiento y vamos a ver cómo me estoy sintiendo, que yo lo llamo, otra herramienta que la llamo el pasómetro, y es qué tanta paz estoy sintiendo en estos momentos. Ok, me siento bien, me siento tranquilo. Si mi sentir es de paz y de tranquilidad, es porque estoy conectado con mi esencia, con mi ser interior. Es porque mi pensamiento no está conectado con esa compulsión mental y con esos 60.000 o 70.000 pensamientos, sino que mi pensamiento y mi atención están en mi cuerpo, mente y cuerpo en percepción del aquí y el ahora, del momento presente. Y cuando la mente está atenta en conexión con el cuerpo y el cuerpo en percepción del aquí y del ahora, del momento presente, estoy conectado y en unidad con todo lo que es. Estoy en un momento de meditación, en un momento de profunda conexión con la fuente. De hecho, como dice en su libro El poder de la hora, de Eckhart Tolle, él dice que en el momento en que estás conectado con la naturaleza y en esa conexión y admiración con la naturaleza llegas a calificar una flor o un paisaje como hermoso, al darle ese calificativo te está saliendo de la unidad, porque de hecho en unidad mi mente está presente y en conexión con eso. Cuando yo me voy al universo conceptual, me voy a la dualidad, porque cuando yo digo hermoso, estoy atrayendo a la vez feo, porque en esa dualidad de lo bonito, feo, blanco, negro, positivo, negativo, desde el ego siempre estoy en el universo conceptual, en el intelecto, y desde el universo conceptual, en dualidad, me salgo de la unidad. Y la unidad, en esencia, es conexión conmigo, y desde la conexión con mi esencia en unidad, conecto con la fuente. No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Ya no necesitas reconocimiento. Libérate de la necesidad de tener la razón. La verdad no necesita ser defendida. Ni tú tienes que llegar a justificarse ni a imponerle a nadie tu creencia o tu verdad. Libérate de la necesidad de sentirte superior. Libérate de la necesidad de tener más. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, o quien con lo que tiene lo disfruta. De hecho, la definición de abundancia, prosperidad y riqueza, la abundancia es la capacidad que tengo de atraer riqueza a mi vida, material, relacional, en salud, en toda índole.
La prosperidad es la capacidad que tengo de multiplicar esa riqueza. Y la riqueza es la capacidad que tengo de disfrutar las dos anteriores. Esa es la verdadera riqueza. Libérate de la necesidad de tener fama. Ahora sí que estamos absortos y metidos en todo el tema de redes, donde la gente monta una foto y está esperando cuántos likes, quién le opinó, quién no le opinó. Pues estamos perdidos en otro mundo desde la tecnología que nos está sacando de otras cosas mucho más profundas y hermosas. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Perdona. El ego se convierte en tu gran aliado, pues desde la reactividad se evidencian tus sombras y desde las sombras sale tu verdadera luz. Reconcíliate con tu historia, eso sí que es bien importante. La herida que les mencioné ahora, que a través de tu reactividad en tu papel de adulto, lo que te saca de tu centro, esa es tu herida de infancia o tu herida del alma. Y mientras no la sanes, seguirás cargando una cantidad de máscaras y de comportamientos. Y seguirás conectando con esa herida cuantas veces sea necesario a través de todos los maestros que te van a aparecer. Y con lo que te estoy diciendo vas a tomar conciencia de que te apareció de pronto el jefe autoritario, maltratador, humillativo, o la pareja, o en el conflicto con tu padre, te casaste y tu esposo tiene el mismo comportamiento de tu padre, o viceversa, la madre y la esposa. Bueno, ahí van a empezar a hacer como unos clics, con unos clics de situaciones y maestros que les ha llegado a sus vidas. Reconcíliate con tu historia y sobre todo esa historia llamada padre y madre. Elegimos el hogar donde nacemos, elegimos las experiencias para nuestra propia evolución de conciencia y de crecimiento espiritual. Entonces es supremamente importante reconectarte y reconciliarte con esas dos energías masculina y femenina, padre y madre. Ve más ligero de equipaje, practica el desapego y enamórate de la vida. Atención fuera de la mente, solo en el ser, meditación y autoindagación. El autoconocimiento es definitivo y básico. El ego dice, cuando todas las cosas estén en su lugar, encontraré la paz. El espíritu dice, encuentra la paz y todo lo demás estará en su lugar. Este es el paralelo de lo que hoy estamos tratando. Ego versus, no digamos versus, ego o esencia y alma. El ego es el falso ser, el alma o la esencia es el verdadero ser. El ego, yo, la esencia, nosotros. El ego, separación, la esencia, unidad. El ego, culpa, el alma o la esencia, comprensión. El ego, hostilidad, el alma, amistad. El ego, resentimiento, el alma o la esencia, perdón. El ego, orgullo, la esencia, amor. El ego, queja, el alma o la esencia, gratitud. Y aquí sí quiero hacer un hincapié, porque es que desde la gratitud, desde las frecuencias vibracionales, desde el cambio de química y frecuencia vibracional y de lo que yo le estoy mandando como mensaje al universo, la gratitud es la actitud que más te puede llevar a ser abundante en la vida. Porque desde yo agradecer, le estoy diciendo al universo, gracias por tu abundancia y tu prosperidad. Y al conectar desde esas gracias, el universo te va a dar y te va a proporcionar siempre más. El ego dice celos, la esencia felicidad mutua. El ego ira, el alma felicidad. El ego poder, el alma humildad. El ego materialismo, la esencia espiritualismo. El ego guerra, la esencia paz. El ego frialdad, la esencia simpatía. El ego orientación al pasado, la esencia orientación al aquí y a la ahora. El ego intolerancia, la esencia tolerancia. El ego egoísmo, la esencia altruismo.
Estar en el aquí y en el ahora. Somos uno con el todo, sin necesidad de interpretar, de irnos al universo conceptual. Cuando se vive desde el ser, vive la realidad tal y como es, presentes aquí y ahora. Sentir nuestro cuerpo desde adentro en lugar de juzgarlo desde afuera, aceptarme, valorarme, quererme. Y cuando yo estoy conectado desde mi esencia, en iluminación, porque son momentos de iluminación, estados profundos de iluminación y de meditación, yo definitivamente dejo de buscar y empiezo a servir, dejo de pedir y empiezo a dar, dejo de reclamar y empiezo a agradecer. Y los síntomas cuando estoy conectado desde mi esencia y dejando un poco esa identidad y ese ego, estos son 12 síntomas de paz interior, capacidad para disfrutar cada momento, pérdida de interés en juzgar a los demás, pérdida de interés en juzgarse a uno mismo, pérdida de interés en interpretar las acciones de los demás, pérdida de interés en los conflictos, pérdida de interés en preocuparse. Nos empezamos a ocupar. Momentos desbordantes de valoración, conexión con nosotros y la naturaleza, frecuentes ataques de risa, tendencia a dejar que las cosas fluyan. Yo ya no controlo, yo me doy cuenta que yo no todo lo puedo controlar. Desde mi certeza de ser parte de esa fuente, hijo de ese Dios, desde la certeza de ser merecedor de toda la abundancia, la salud, el amor, la prosperidad, la riqueza, desde esa certeza, muevo las fichas que tengo que mover y dejo que las cosas fluyan y que vayan cogiendo su rumbo. Empiezan a aparecer en mi vida sincrodestino, diosidades, causalidades, porque nada es azaroso, el universo no es un azar, el universo es una consecuencia de muchas cosas. Tendencia a actuar espontáneamente y receptividad al amor de los demás. Soy capaz de empezar a recibir. Estoy dando sin ningún interés y sin esperar nada a cambio, pero desde esa intención de dar, el universo te llena de bendiciones porque tienes mucho por recibir. Bueno, amigos, yo creo que ya por hoy terminamos este conversatorio. Espero que a todos les haya llegado su mensaje, su palabra, su sentir. Abro los micrófonos para las preguntas que tengan, para las dudas que tengan. Y nuevamente, infinitas gracias. Gracias por estar presentes, porque a través de ustedes puedo ser yo y conectar con mi propósito y con mi pasión. Mil gracias. Gracias a vos, Nere. Hermano, con todo gusto. ¿Quién tiene por ahí preguntas? Para ampliárselas un poquito las dudas que tengan. Ah, no, todo quedó como muy comprendido. Están muy callados todos. No hay dudas. Súper bien, Negrito, muchas gracias, la verdad, muy productiva esta, esta participación, este mensaje tan bonito, muchas gracias. Bueno, con todo el cariño. A ver, miremos el chat. Permiso, dejo aquí de compartir pantalla. Ok, listo, me voy al chat. Que por aquí veo que escribieron algunas cositas. Gracias, gracias. El encuentro, mi gracias, apenas aprendiendo, mi gracias. Bueno, no, todo quedó muy claro. Entonces no tenemos ninguna duda. Bueno, perfecto. Qué rico que fue así de claro entonces y que todo quedó comprendido. Que sea eso pues, no que les dé pena preguntar. Ok, listo amigos. A ustedes también infinitas gracias. Me despido entonces. Para dentro de 8 días también tendremos unos temas súper valiosos para compartir con ustedes. Les mando un abrazo gigante, que tengan sueños reparadores, un resto de semana muy feliz. Y por favor amigos, enviemos toda la luz y todo el amor a esos seres que en estos momentos están luchando por su vida, a esas familias que desde su preocupación por esa salud de sus seres queridos están sufriendo. Mandemos mucha luz a estas personas que desde su inconsciencia y su ignorancia están destruyendo lo que con tanto
esfuerzo hemos construido todos. Entonces mandemos a cada uno de ellos toda nuestra luz y todo nuestro amor. Una feliz noche, un abrazo y gracias por estar aquí presentes. Negrito.